De Sin Anestesia, volvemos después de tiempo ahora en el set de Expreso TV. Hoy nos acompaña ahora el candidato al Congreso, Mauricio Mulder. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Aaron? Vamos a hablar sobre la coyuntura política. Porque es un Congreso que está dentro de un esquema golpista, como tú has señalado, en el que se produjo una ruptura constitucional en nuestro país y por lo tanto es un espacio de lucha política para la recuperación de la democracia. Si nosotros dejamos que los sectores contemporizadores, proviscarristas, sean los que participen en esa justa electoral, entonces lo que van a hacer es consolidar el golpe, disminuir la democracia y abrir el espacio a todas las fuerzas totalitarias que quieren apoderarse del país. Lo que dicen los llamados antifujimoristas, antiapristas, dicen que participar en esas elecciones sería avalar el golpe de Estado. Tú lo ves totalmente diferente, eso es ¿no? ridículo. La vida política lleva a que uno tenga que enfrentar situaciones en campos minados. Este es un campo minado y hay que entrar. Imagínense, con ese criterio no hubiésemos participado en la constituyente del 79 porque la convocó un golpe de Estado, o sea, el gobierno militar, ni tampoco, como el error que sí cometimos en el año 93, después del golpe de Estado de Fujimori, decidimos no ir al CCD para no avalar y perdimos espacio político. Y otras fuerzas políticas de oposición entraron y se recuperaron. Entonces, no, esto es lucha política para recuperar la democracia. Y una democracia tiene que haber diferentes colores políticos y participar en el debate. Y el debate se da en el Congreso. Entonces, claro, absteniéndote y teniendo ahí tu posición de mea culpa y yo solito, sí, yo tengo la razón, mientras los demás son los que deciden las cosas, así no funciona la política. Tú has mencionado que correspondería vacar a Martín Vizcarra, o por lo menos iniciar investigaciones con respecto a lo último que ha salido, esos 41 millones de soles dados a ICSA, una empresa de club de reconstrucción, en su último día de gestión como gobernador de Moquegua. Ese tema ya se conocía. Es justamente un tema que estalló en la propia Moquegua. Yo recuerdo que incluso hasta radios moqueguanas me llamaron para comentar sobre ese tema. En ese momento estuvo también el presidente de Defensa de los Intereses de Moquegua denunciando ese tema. Pero bueno, pues todo lo licuaban aquí en Lima y no quedaban absolutamente nada. Se empezó a tocar en la Comisión de Fiscalización, vino después el tema de Chincheros, vino después el tema de Conirsa y Lava Jato y un poco como que lo tapó. Pero a mí no me cabe la menor duda de que todos esos elementos significaban que pidiéramos la vacancia del señor Vizcarra en el mes de junio del año pasado. Y incluso con una aprobación y una discusión en un plenario nacional del partido, en donde todas las bases del partido se pronunciaron y dijeron de que creían que era lo más conveniente. Y yo sostenía la tesis de que la presencia del señor Vizcarra era un escollo para la democracia y para el desarrollo del Perú, no solamente por la corrupción, sino por su vocación antidemocrática de agredir al Congreso, solamente porque en el Congreso él no tenía mayoría, cosa que después se graficó. Entonces ahora con mayor razón considero de que tarde o temprano el señor Vizcarra tendrá que asumir las consecuencias de sus actos. Ha cometido un golpe de Estado y ese golpe de Estado evidentemente tiene que ser señalado por los demócratas, porque si no vamos a volver a la coyuntura histórica tan larga que tenemos de que se simplifican los golpes de Estado, se perdonan a los golpistas y el Perú siempre irá en ese vaivén entre golpes de Estado y democracias débiles, y eso no puede seguir. A ver, entonces, si el Tribunal Constitucional que está viendo esta demanda competencial dice que cierre el Congreso fue inconstitucional, lo que procedería inmediatamente es la vacancia del presidente. Debería corresponder de esa manera y ojalá que así ocurra. Yo no tengo mucha confianza en el Tribunal Constitucional. La verdad es que ahí hay 4 miembros que ya vencieron su mandato hace bastante tiempo y que fueron promovidos por Ollanta Humala. Es cierto que uno de ellos ahora en la votación de Keiko Fujimori ha tenido una posición distinta, ha generado todo un problema. Pero acá hay un punto aparte, ha recibido una cantidad de ataques sí, a los que antes lo apoyaban, ahora lo despotrican en su contra. Era un héroe y ahora resulta que es un diablo. Y la verdad es que así pues como funciona cierta prensa, sobre todo la prensa mermelera que se supedita al gobierno. Pero yo creo que en un tema tan político como este, probablemente el señor Ramos otra vez se alinee con los otros 3. Y claro, no habiendo una mayoría definida, va a ser 4 contra 3 y sin que haya 5 votos no va a poder, creo que, establecerse una contienda de competencia. Probablemente quede así, pero es evidente de que el Tribunal Constitucional
nuevo es el que debería decidir las cosas. Este Tribunal Constitucional tiene una enorme falla que también debería merecer que ellos sean acusados constitucionalmente. El hecho de no haber permitido que se incorpore un nuevo magistrado elegido legítimamente por el Congreso, antes de la disolución, con 87 votos. ¿Cuál era el problema? Y también los directivos de Editora Perú, del Peruano, que no quisieron publicar. No quisieron publicarla, pero la omisión de la publicación no invalida el acto. Entonces, evidentemente todo eso se va a tener que poner en un tapete en el momento en que corresponda, pero para eso necesitamos recuperar la democracia. Cuando las cosas vuelvan a su normalidad, y te refieres cuando hay un nuevo TC. Entonces, el siguiente Congreso, su tarea es elegir el nuevo TC, seguir con esa elección. Sin duda alguna. Ahora, yo lo veo sumamente complicado. Si teniendo un Congreso con 73 miembros no se pudo alcanzar 87 votos ahora en un Congreso que presumiblemente va a estar mucho más fraccionado, va a ser bien complicado. Ojalá tengamos esa posibilidad. En todo caso, yo pienso que deberíamos emitir una norma en la que se diga que el Tribunal Constitucional cesa en el momento en que cumplen su mandato cada uno de ellos, como los congresistas, por ejemplo, y si no se ha elegido a uno nuevo, entonces la Corte Suprema de la República, en sala plena, reemplazará mientras el Tribunal Constitucional se vuelve a elegir todos los temas de carácter constitucional. Porque muchos ensalzaban la elección de Mariana Ledesma como la primera tribuna, digamos, pero nadie se da cuenta que es una magistrada con el mandato vencido. Esa es la noticia, ¿no? Tienen el mandato vencido y ha sido elegida con los votos de otros que tienen el mandato vencido. Entonces es increíble que eso ocurra, pero la verdad no es culpa de ellos, la verdad es que es culpa del Congreso. Y el Congreso eligió por lo menos a uno y ni siquiera lo quieren aceptar. Entonces, en el fondo, sigue imperando esa mayoría trucha al interior del Tribunal Constitucional que permitió, por ejemplo, que el transfugismo se convierta en una norma consuetudinaria en el Congreso de la República, que derogó leyes importantes como la ley que permitía por lo menos una fiscalización de los dineros públicos en el tema de la publicidad. Y bueno, fue muy político en ese tipo de temas, ¿no? Sin embargo, en otros temas fue completamente pródigo, como por ejemplo, cuando liberaron al señor Ollantumala y a la señora Nadine Heredia, entre medio de vítores y aplausos de toda la prensa, y resulta que pues ahora para exactamente el mismo caso de la señora Keiko Fujimori con todo un escándalo. Y entonces esas cosas son las que han desnaturalizado la esencia de la realidad. Yo siempre pensé que un tribunal constitucional era inútil. Yo siempre he creído que debe utilizarse el sistema norteamericano, aunque la Corte Suprema es la que debe hacer la dirimencia de carácter constitucional. Y que haya cambios cada vez que se muera alguno de los integrantes. Evidentemente. Ahora, sin duda, en nuestro país, pues claro, hay más presión, hay más gente que quiere los cargos. Bueno, pero eso puede establecer, digamos, que el cargo dure 8 años o 10 años, pero que sea una Corte Constitucional que provenga de profesionales del derecho y que puedan ser removidos en todo caso por una falta grave. Pero la verdad es que crear otra instancia para ver los casos que ya se vieron en el Poder Judicial, al final se convierten en una quinta instancia. Y eso ya... y encima, si tenemos el escenario internacional en donde a uno también puede recurrir cuando se trata de violaciones de derechos humanos, o sea, esta es la de nunca acabar, ¿no? Claro, en el Perú estamos viviendo un galimatías porque estos fiscales llamados monstruitos para algunos, de Domingo Pérez especialmente, critican una decisión del TC, específicamente en la excarcelación de Keiko, cuando no debería hacerse, ¿no? Porque la sentencia del TC es ya cosa juzgada, ¿no? Como un fiscal de menor rango critica, digamos, a magistrados que... la acción judicial y la investigación fiscal. Cuando se trata de políticos o personas vinculadas a políticos, todo vale, ¿no? Cuando ya para el ciudadano anónimo en realidad tampoco no vale nada, pero no trascienden sus cosas. Y en segundo lugar, se ha vuelto la acción jurisdiccional, que debe ser reservada en su investigación, se ha vuelto pública y es parte del espectáculo. Entonces ahora hacen intervenciones y en tiempo real ya las están filtrando, y la prensa que recibe esa documentación, deseosa de tener pepas, como se llama, entonces aplaude a los fiscales. Y se casa con la fuente, digamos, ¿no? Exactamente. Entonces compran a los medios de comunicación dándoles pepas, o sea, dándoles temas que no deberían darle porque están protegidos por la reserva que el Código Procesal Penal hace. He visto ayer una intervención en un domicilio
que se ha hecho el mismo día en la mañana y en la noche lo estaban pasando en los programas de televisión. Entonces yo digo, ¿eso acaso no ha hecho que haya esta situación en la que se ha vuelto ya espectáculo la vida judicial? Y claro, como se vuelve espectáculo, sus actores se vuelven estrellas y necesitan vivir de la popularidad que les da el cargo, y eso desnaturaliza la investigación. La otra vez yo escribía y me preguntaba si es que el golpe de Estado que asestó Vizcarra, el cierre inconstitucional del Parlamento, no le está explotando en la cara, porque a ver, si hubiera Parlamento, Keiko seguiría presa porque habría obstrucción a la justicia, ¿no? Si hubiera Parlamento, su operador político, César Villanueva, no estaría preso porque tendría inmunidad. ¿Tú qué opinas al respecto? Sí, sin duda, hay puntos en los que él ha ido retrocediendo, pero si hubiera Parlamento seguramente hubiese crecido ya la moción de vacancia, porque los casos de corrupción se van poniendo en forma más evidente. Si hubiera Parlamento, tendría que haber comparecido ante la comisión investigadora de la Comisión de Fiscalización, como en su momento lo tuvo que hacer Kuczynski. Si hubiera Parlamento, ya habría ido también el resto de directivos de la empresa C&M Vizcarra, que son los que hicieron los contratos con Conirsa y con Odebrecht. Si hubiera Parlamento, se habría podido también requerir a Odebrecht de Lima para que dé toda la información de los pagos que le dieron a las empresas vinculadas a esos consorcios. Si hubiera Parlamento, se sabría también con más detalle la investigación al Club de la Construcción, que eso casi no avanzó mucho en el Parlamento. Entonces también se ha librado de varias, que son las razones por las cuales ha hecho el golpe de Estado, sin duda. Pero ya no tiene un enemigo, ¿no? Bueno, justamente por eso está empezando a bajar en las encuestas, porque lo que ocurría antes era de que cualquier cosa que sucediera en el Perú, hacía mucho calor o mucho frío, el Congreso tenía la culpa, ¿no? Y la prensa monocorde, por supuesto, aventaba todo contra el Congreso. Y le preguntaban a la gente, ¿usted está de acuerdo con cerrar el Congreso? Sí. ¿Usted está de acuerdo con disolver el Congreso? Sí. Y ahora le preguntan a la gente, ¿usted votaría por fulano y mengano? Pero que le sigan preguntando si están a favor o no, porque yo creo que si la gente no quiere que haya Congreso, no deberían ir a votar, ¿no? Y pues, sin embargo, los obligan a ir a votar, y deberíamos decretar, y el Jurado Nacional de Elecciones debería ver eso, en el sentido de que, mire, si yo estoy en contra de que exista el Congreso, entonces no voy a ir a votar para que se incorpore un parlamentario, que vayan solamente los que quieran. Ahora vamos, hay mucha gente, como sus ex colegas de Belaunde, Costa, que fustigaban, exigían, reclamaban el cierre del Congreso y ahora vuelven a postular. No solo eso, mira, gritaban no a la reelección, cierren el Congreso. No solamente se están presentando a la reelección y no solamente están queriendo mantenerse en el Congreso, sino que además se inscribieron en la Comisión Permanente para no dejar de cobrar. O sea, Gino Costa, ¿qué autoridad moral, por favor? Siquiera que salga de la Comisión Permanente, pero se quedó muy bien sentadito en la Comisión Permanente y ha tenido que presentar una licencia que realmente no existe, nunca la había visto antes, pero para seguir cobrando hasta el último día. O sea, los que se quedaron en la Comisión Permanente van a seguir siendo congresistas hasta el día de la elección y hasta el día de la instalación del nuevo Congreso. O sea, la verdad es que hipócritas, pues. O sea, de ponerse a gritar dentro del Congreso y sabotearlo desde dentro. Toda mi vida he hecho eso. Yo soy un congresista fiscalizador. Yo creo que, claro, hay muchas leyes que hay que sacar. Y ahora yo veo a mis colegas muy activos en eso. Y yo no soy de los que dice, a ver, yo quiero presentar un proyecto de ley, como por ejemplo tengo uno, sobre la muerte asistida. Eso lo he discutido varias veces. Pero veo que hay otros colegas que están preparando y tienen mayor estudios que han hecho. Yo no estoy en el plan de decir, yo voy a meter uno para que mi nombre esté en la contabilidad de que también fui el autor. No, basta con que yo se lo suscriba y se lo apoye y después yo pueda participar en el debate y hacer aportes y esos aportes se incorporen, que es lo que motiva el voto. Así es como funciona. Entonces, porque hay gente que está desesperada por esto, anotar cuántos proyectos de ley tiene, y la mayoría son, por ejemplo, declarativos, ¿no? Declarar que la flor de color amarillo es del día martes, cualquier idiotez. Y creo que lo fundamental está en eso. Y lo otro es la fiscalización. Si el Congreso no fiscaliza, entonces no hay equilibrio de poderes. Y yo desde que ingresé al Congreso el año 2001, siempre he estado en la Comisión de Fiscalización. Y siempre he sido un congresista que le ha levantado el dedo a los que tienen el poder, porque evidentemente es esa la función primordial del Parlamento. Al no haber Congreso también
corre peligro lo que pueda suceder con el Ejecutivo en el interregno. Hemos visto que han sacado decretos subsidiando al cine, y lo más preocupante, esto que le quita autonomía a los procuradores, ¿no? Ahora todos van a depender de un procurador general elegido por el propio Poder Ejecutivo para poder tomar tomar acciones legales, ¿no? No haber un ampuero que denuncia a PPK, por ejemplo. Ese es un tema que va a tener que pasar por una modificación constitucional, creo yo. Creo que la Constitución es bastante floja en lo que se refiere a esta especie de interregno en el que los decretos de urgencia con los que gobierna el Poder Ejecutivo serán enviados al Congreso para que le dé cuenta al Congreso cuando se instale, ¿no? Entonces no hace nada la Comisión permanente en este momento, cuando lo que debería tener es la facultad de poder derogarlos, que es la facultad inalienable que el Congreso ha tenido. Esos decretos, sin duda alguna, van a tener que ser derogados cuando se instale un nuevo Congreso. El problema es que en el interregno en el que están vigentes, pueden generar derechos. Y al generar derechos, entonces ya va a ser imposible que una ley que los derogue se aplique retroactivamente. Por eso es que están creando esta situación. Ahora, es claro de que Vizcarra está aprovechándose de su omnímodo poder para meter esa ley que tú mencionas. Antes, los procuradores de cada ministerio podían denunciar a su propio ministro y además podían solicitar denuncias de otros ministros u otros altos funcionarios. Ahora no, ahora le van a tener que pedir permiso a un procurador general, que es una sola persona, que no es escogida, digamos, ni por el Parlamento, ni por votación universal, ni por concurso público, sino es designada por el dedito del señor presidente de la República. Entonces, esa persona va a decidir si denuncia o no denuncia a un alto funcionario. Eso es lo más corrupto que hay, pues, por favor. Entonces, pone a un moqueguano, amigo suyo, de procurador y se acabó. Todo limpio para él. Y no me extrañaría que lo hiciera. Y este gobierno que enarbola la bandera de lucha contra la corrupción, nos enteramos ahora que César Villanueva está embarradísimo con el caso Odebrecht. Sí, pues, y el presidente no se pronuncia tajantemente, ¿no? En absoluto, no se pronuncia tajantemente porque seguramente el señor Villanueva puede decir, si tú... El hombre que sabe mucho es, ¿no? Sí, claro. Si tú me atacas, entonces yo voy a tener que hablar, todo lo que sabemos, ¿no? Es una situación, sin duda, demostrativa de que aquellos que son los más exagerados voceros de la lucha contra la corrupción tienen esa exageración justamente porque lo que hacen es tratar de blindar su imagen frente a casos de corrupción que ellos saben que tienen. O sea, los que más gritan al ladrón, son justamente los ladrones, ¿no? Que son los que más énfasis hacen en estos temas porque consideran que eso los limpia. Y eso creo que es lo que está pasando. El caso de Villanueva, hay un tratamiento también bastante dócil de la prensa mayoritaria en nuestro país. Yo veo que sale al día siguiente la noticia y después ya no tiene más rebote. Nadie ha hecho una encuesta preguntando, ¿Villanueva debería estar preso o no? No he visto esa encuesta. A ver, incluso el mismo Ministerio Público he visto que le están solicitando, ahorita tiene simplemente restricción de salida del país, ¿no es cierto? Y van a solicitar... Mañana se ve. Van a pedir ya la prisión. Está internado ahorita. Sí, vamos a ver el tratamiento que se le da, porque yo creo que en el Perú se aplica la ley solamente al enemigo, ¿no? Porque si es que, bueno, somos estrictos con la ley, acá sí hay obstrucción de la justicia, ¿no? Vemos al señor que se ha contactado con otros fiscales para que lo ayuden en el caso Odebrecht, que tiene por recibir supuestamente coimas por la carretera San José de Sisa. Sí. ¿Qué más obstrucción que esa hay, no? Bueno, la tesis con la que el Ministerio Público trabaja todos estos temas contra los partidos políticos y organizaciones políticas es que los partidos políticos en sí fueron imputados de ser organizaciones criminales. Cuando se le dijo, oiga, pero tienen militantes que no tienen nada que ver, dijeron, bueno, la tesis es que dentro de esas instituciones se formaban organizaciones criminales que medraban, robaban, coimeaban, sobornaban, lo que fuera. Muy bien. Si nosotros aplicamos esa tesis a lo que ha pasado con el señor Villanueva, podríamos decir que dentro del Ministerio Público hay una organización criminal que tiene a un fiscal, tiene al hijo del fiscal y tiene ramificaciones con hasta el equipo Lavajato, grupo Lavajato, con el fiscal Taboada, me parece Taboada que y una chica que no, ¿ya? Se juntaron para cometer delitos, o sea, el delito de obstrucción a la justicia, de colusión, negociación incompatible y todos esos delitos para limpiar a un inculpado. Entonces, yo no veo que ellos hayan salido a decir, sí, vamos aquí a sacar esta organización criminal, que no veo nada de eso.
Ni se me vuelve a mencionar a estos fiscales que están en ese tema. Entonces, claro, hay un fiscal, Rosell me parece que apellida, que, bueno, era muy notorio, pero es clarísimo de que ese tipo de prácticas la han ejecutado porque ha habido cierta permisividad, seguramente, pues, ¿no? Y en el caso del APRA, ¿cuál es la situación de la comisión política? ¿Por qué no se registró en el registro de relaciones políticas? No, eso es por lo siguiente. A ver, el año 2017 hicimos un congreso partidario. Ese congreso fue adversado por quienes lo perdieron y se fueron al Jurado Nacional de Elecciones. Del Castillo, Luciana, dijeron, no, que ha habido fraude, que no sé qué. Presentaron una tacha ante el Jurado Nacional de Elecciones y no pudieron demostrar el fraude. No había habido ningún fraude. ¿Pero qué sucedió? El Jurado Nacional de Elecciones se puso a ver que nosotros habíamos hecho una elección cargo por cargo de los 36 cargos del Comité Ejecutivo Nacional. Y dijeron que no debía haber sido cargo por cargo, sino por lista única. Porque el estatuto de partido decía que era por lista única. Nosotros le dijimos, sí, pero el reglamento electoral decía que era cargo por cargo. Ah, pero usted debió preferir el estatuto que está por encima del reglamento. Así dijeron, ¿eh? Y nos anularon la inscripción. Entonces nos quedamos con nuestra ficha en blanco. Y hasta que no hemos hecho el nuevo congreso, que ha sido el 25 de octubre, que hemos elegido a las nuevas autoridades, y ahora tenemos que presentar el expediente de inscripción, seguimos en blanco, hasta el día de hoy. Lo que sucede es que el Jurado Nacional de Elecciones se dio cuenta que al anular la inscripción de un partido político, entonces ¿cómo iba a ser ese partido para existir? Si ya no había ninguna autoridad reconocida, no había nadie con facultades de convocar un congreso partidario o lo que fuera. Entonces emitieron una norma y dijeron, los inconvenientes de la inscripción en un partido político no deben impedir que ese partido político ejerza su derecho. Y por eso es que declararon infundada todas las tachas y toda la cuestión. Por eso es que no está inscrito, hasta ahora no está inscrito. Lo hemos presentado, hay que presentar un expediente. No es cuestión de mandar una lista que fácil fuera, ¿no? Esto es burocracia. Cada hoja legaliza, cada Nacional y encima pagar 180 soles por cada uno en el Banco de la Nación. Entonces imagínate decirle a 47 personas que viven en todo el Perú, oye, ya pusiste los 180, mándame el voucher, porque hay que, el original del voucher tiene que venir para es una cosa muy burocrática, pero es un tema simplemente registral. Lo que llama la atención es que tú vayas como invitado. ¿Por qué sucedió eso? Pero que no fui por invitado tampoco. Esa es una de las mentiras que soltó Jorge del Castillo, diciendo que yo había participado en una elección interna y que me invitaron. Mira, cuando salió la resolución del Jurado Nacional de Elecciones convocando al proceso electoral el 11 de octubre, nosotros tuvimos una reunión el 14 de la dirección política para debatir si participábamos o no participábamos. En esa reunión estuvo presente Jorge del Castillo. Y allí aprobamos que el partido sí participaba. Pero nosotros poníamos todos los problemas que tenemos. O sea, estábamos con problemas de inscripción, estábamos con problemas financieros, íbamos a tener un congreso el día 25, o sea, no se sabía todo. En eso estábamos. Y se aprobó. Y se aprobó también a propuesta del compañero presidente de la Comisión Organizadora del Congreso que la lista la presidiese yo. Y se aprobó por unanimidad. ¿Basado en qué? En los mecanismos de designación que tiene el partido. Con el voto estuvo de acuerdo de Castillo. Claro, por supuesto que sí. Porque además se les preguntó a él, a Elías y a Luciana, que estaban ahí presentes, si querían ser candidatos. Dijeron que no. Y yo también dije que no, yo la verdad no estoy pensando. Pero se propuso que fuera yo el que encabezara la lista y me pidieron de que yo pudiera estar porque era el de Lima y yo acepté. Eso fue todo. Después hemos convocado un proceso electoral para los demás candidatos, para la mitad de los demás candidatos, porque se han designado otros 30 a nivel nacional, pero ahí viene pues las malas artes de maletear diciendo no, que perdió, que lo designaron, que lo invitaron. Entonces es mentira, pues. Entonces es mentira. Y así se ha hecho. Digamos, los candidatos, ha salido esta información en este portal de la Universidad Católica acerca de las mentiras de Mijael Garío Leca. ¿Lo has podido leer? Sí, lo he leído escrupulosamente y he hablado con él. Él me dice que todas esas cosas que están dichas ahí son mentiras y que además están cargadas de cierto, yo diría,
subjetivismo, dado que una de las personas que le formula acusaciones ha sido pareja de él, y entonces parece que ha habido un encono que se ha generado. Bueno, yo lo Pero que le tiene dije que dar la cara, ¿no? yo lo que le dije es que debería responder punto por punto, sobre todo si él sostiene que esto es mentira. Entiendo que está preparando eso. Y sobre todo si quiere ser político, ¿no? Sí, bueno, yo digo, en política te dicen algo y tú no tienes que contestar, tienes que salir y decir no puedo contestar, soy culpable, y te fregaste. Pero si tienes que contestar, pues con mayor razón, pues, ¿no? Sales y contestas. Pero el silencio nunca es recomendable. Se lo dije, y entiendo, él me dijo que sí, que iba a tomar en cuenta eso, pero han pasado 3 o 4 días, estamos esperando su respuesta. ¿Tú estás convencido de que no han mentido? Yo no quiero, digamos, emitir un juicio de valor, porque hay que esperar que él presente sus descargos. Y conforme él me ha dicho, dice que sus descargos están todos perfectamente probados, con documentos. Me imagino que está preparando eso, ¿no? Esperemos que lo haga pronto. Salió una información ayer en Panorama sobre Jorge del Castillo, ¿no? Que sí había autorizado este pago a su ex asesora mientras ella estaba en España. ¿Qué puedes decir al respecto? Bueno, con lo lacónico que debo ser, porque se trata de un compañero del partido, sin duda alguna se ve muy feo, y sin duda alguna, como miembro de la Comisión de Ética, pienso que en el momento en el que ese tema se vio en la Comisión de Ética y que se dijo que era una falla de la administración... Y ojo que tú te abstuviste en el tema, ¿no? Sí, yo me abstuve, porque tenía de todas maneras dudas, y porque además siempre, por ética, tratándose de un colega de la misma bancada, yo siempre he pensado que uno debe inhibirse. No claro. como los amigos de Fuerza Popular. No, que, eso, o sea, no, blindan los blindan descaradamente. administrativo, y ahora estamos viendo que no. Ahora, en todo caso ya es un tema cerrado. En ética no se va a poder ver más ese tema. Ahora, si se quiere llevar por otros campos, que es el campo de la investigación fiscal, entonces me imagino que, como siempre, cada uno tiene que enfrentar las consecuencias de sus actos, ¿no? Lo que a mí no me parece es la respuesta que leía la prensa: ya no soy congresista, ¿no? O sea, ya soy congresista, se acabó el supuesto delito, supuesta falta. Sí, sí, claro. En términos de ética se acabó, pero bueno, si es que, por eso digo, si es que en el ámbito civil, o sea, de la justicia civil, se determina que debe haber una investigación, evidentemente la tendrá que haber, porque sin duda ha habido dinero de fondos públicos, y eso, bueno, está en el Código Penal. Volvamos al Ejecutivo, al quien maneja los hilos. No se necesitó Congreso, obstruccionista entre comillas, para que salgan los ministros, para que caigan los ministros Tomás, Meléndez y Petrosi. Sí, el caso del señor Petrosi me parece a mí singular, porque Petrosi salió elegido por el fujimorismo. Era acérrimo defensor de Kenji Fujimori y de todos ellos, y de repente ya inventa una discrepancia que no sabemos en el fondo cuál habrá sido, se pasa para el otro lado. Hasta ahí yo digo, bueno, ya típico transfugismo peruano, pero después encima que los premien con ministerios, a mí me parece ya, es casi igual o peor que lo que hacía Montesinos. Montesinos te daba el billete de frente, ¿no? O hacía favores o lo que fuera. Bueno, aquí también, pues, se le da un poder en un ministerio como ese. Y encima, ahora aprueban una norma que él promovía, que era la famosa ley del cine. Para subsidiar el cine, que ya sabemos qué grupo lo maneja, ¿no? Así es, y además para subsidiar una actividad privada. O sea, perdóname, pero a mí también ya me criticaron antes los cineastas, ¿no? Que cómo es posible, que no sé qué. Pero el cine es un negocio particular, ¿no? Así es. No es un servicio público, es un negocio particular que a todos nos gusta, sobre todo cuando las películas son buenas. Pero se hace para vender un producto y cobrar un dinero. Eso es, y además es perfectamente lícito. ¿Por qué tendría que tener el cine una cantidad de dinero del tesoro público y Expreso no, por ejemplo? A ver, esto no es un servicio también que se hace de información. Un gremio de pintores, de artistas, todas de pintores. estas páginas, claro, o sea, todos. El bodeguero de la esquina. Esculturero. Todos, cualquiera. ¿No? A eso súmale que este gobierno ha aumentado, multiplicado por 10 el gasto en consultorías. O sea, tú vas a cualquier ministerio y está reventando de ingenieros, de médicos, de todo tipo de profesiones, ¿no? Abogados, pero como cancha por todas partes.
pero no es suficiente. Aparte de todo eso, tienes que pedirle a gente que está afuera y pagarle consultorías. Entonces, ¿para qué el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene ingenieros? Si tiene que pedirle a otras empresas que hagan estudios de ingeniería. ¿Para qué el Ministerio de Justicia tiene abogados? Si tiene que pedirle a estudios de abogados que hagan consultoría. Y toda la plata se ve en eso. Y encima ha aumentado. Entonces, ¿qué tal ineptitud para llevarse la plata de la gente? Y claro, ¿qué tal habilidad para tapar todos esos temas y que la gente no se dé cuenta? ¿No? Cree la gente que el principal problema del Perú es el Congreso y hay que destruir. Y no se fijan en esta tiradera de plata, que es la plata de cada uno de los peruanos. Y volviendo al tema de Petrosi, parece que sus amigos, los amigos de Hugo Coya, se han quedado tranquilos precisamente con la salida, la renuncia de Petrosi, pero quien está atrás de Petrosi, quien firmó la salida de Hugo Coya no fue Martín Vizcarra, y si es que Hugo Coya dice la verdad y que recibió presiones del gobierno para no investigar, para no, digamos, llamar a cierto tipo de personajes de oposición, estaríamos hablando de algo gravísimo, ¿no? Bueno, a ver, el señor Petrosi dijo, hay 2 personas que han envenenado al presidente. Ya sabemos que no tenía nada que ver en el tema. Es obvio que Vizcarra lo ha llamado para decirle vota a Coya. Es obvio, pues clarísimo. y cuando está su firma en el decreto, ¿no? Y encima Pero lo la firma. resolución, ¿no? Y encima lo firma y después sale como un angelito a decir, bueno, que no saben mucho del tema. Que no, pues, que no venga con ese tipo de cosas. La verdad, Vizcarra es una decepción sumamente grande, pero lo peor en el caso de Vizcarra ya no son todas estas cosas. Es como miente todos los días, apareciendo en cualquier parte del Perú como si estuviera haciendo algo. No hace nada. No Llegó al pone punto de un inaugurar planes, ¿no? ladrillo. Inaugura planes ahora. Inaugura planes, inaugura expedientes. Y entonces se gasta el avión presidencial con todas las comitivas y todo lo que el trabajo que tiene que hacer el gobernador allá para recibirlo, seguridad y todo, para que él llegue, le ofrezcan un desayuno, le pongan un poncho, lo que fuera, ¿no? Y entonces eso salga en televisión en la noche. Entonces, para dar la imagen de que está haciendo inaugurar algo. Eso es, me parece, lo más nauseabundo de todo. Porque si fueras a inaugurar algo, perfecto. Pero no, está yendo solamente a que el paisaje que está detrás de él sea cada día distinto, y para un día la selva, el otro día la sierra, el otro día la urbe. Y es un engaño, porque no pone un solo ladrillo. A estas alturas, en el gobierno de Alan García, ya se habían construido 14 hospitales. A estas alturas, a los 2 años, antes de cumplir los 2 años. Y por supuesto se terminaron siendo 52. El señor Vizcarra en un momento dijo, vamos a construir 1000 escuelas. No ha puesto ni una, ni siquiera 1000 ladrillos hay. Entonces, esa ineptitud la quieren suplir con esa parafernalia, y a mí me parece que es una botadera de plata tremenda. Expreso publicó que ha perdido Vizcarra amigos, ¿no? Porque han revivido esta información acerca del hospital de Moquegua que comentábamos, el Grupo Comercio de revivido. ¿Tú crees que es por destapar algún caso nuevo o es por algún tipo de chantaje? Chantaje por el que está Graña incluido en el Club de la Construcción. Porque ya entre el receptor y el emisor habrá directo y el mundo va a ser así. Entonces, el mundo digital, que es el que va a cobrar preeminencia, se planificó a partir del año 2006-2007 todo un mecanismo de digitalización. Que claro, entra el tema del Club de la Construcción, el tema de Odebrecht, el tema del pago, todo eso va a entrar en esa negociación que justifica esos titulares del Diario del Comercio. Pero lo otro es el apagón analógico, que este gobierno lo ha postergado. ¿Qué cosa es el apagón analógico? Tenía que darse en 2020, ¿no? Al 31 de diciembre del día de hoy, de este año, tenía que todos los canales analógicos, los que transmiten con antena en el aire, tenían que pasar a digital, y ya no se podía hacer con antena. Tu televisor con antena ya no iba a servir para nada, solamente para ponerle un vaso encima. Bueno, ellos han presionado desde hace casi 2 años, han estado presión y presiona para postergar ese apagón. Hasta el año 22 creo que lo están postergando. Hasta el 22 siguen callados. Es una vergüenza, y eso también el Congreso que se instale lo tiene que cortar de plano. Todo tiene que pasar ya a lo digital porque ya está establecido. Incluso ya se están poniendo en el Perú antenas 5G.
porque eso es lo que va a permitir una buena calidad de imagen, pero fundamentalmente lo siguiente, la torta publicitaria que tienen actualmente los que están en el canal al aire, esa la quieren seguir manejando entre ellos, o sea, repartiéndose esa plata, que se diluiría en el momento en que todo entra por el mundo digital, porque ya cuando tú tienes todos los canales de televisión allí, no solamente los que están en las parrillas, y no solamente los que en la Telefónica o Claro te vende, sino todos los que tú quieras, entonces evidentemente la torta pues se va a abrir, ¿no? O sea, la publicidad va a abrir su cancha para todo mundo. Eso es lo que lo que ellos quieren evitar. Y eso es una vergüenza adicional, claro, que este gobierno les está dando. Que nuestros usuarios sepan que con la TDT, con la televisión digital, habría una cantidad, digamos, el triple de canales que hoy existen, gratis, ¿no? Y ya no habría este monopolio de América, Canal AN, etcétera, ¿no? Sí, claro, ni de las empresas que te venden el cable. Tampoco habría, porque tú tendrías a nivel digital prácticamente todo el mundo, ¿no es cierto? Ese es el destino. No lo van a poder parar. Son como la fábula del niñito que ponía el dedo en el dique en Holanda para que no se venga, pero tarde o temprano el dique se iba abriendo y el mar se venía, ¿no es cierto? Entonces, esto es igualito. ¿Y qué pasa si es que sea el TDT y tenemos canales digitales por doquier? No baja el precio de las acciones de América por habiendo más competencia, también ahí está el problema, ¿no? Ellos quieren vender América Televisión como sea, y si es que se da el TDT este año, se pierde valor, ¿no? Hay que leer los libros de los que están estudiando la futurología y darse cuenta que aunque lo estén frenando al máximo, tarde o temprano el futuro nos va a alcanzar. Y ese futuro indica que los medios de comunicación van a tener que cambiar su forma, digamos, su plataforma. La forma de entregar y dar a conocer noticias va a ser distinta. Ya no va a haber el monopolio de centralización de las noticias en una casa que después dispare. Van a tener que producir programas de entretenimiento, de deportes, etcétera, que son los que van a tener auge. Y todo lo que es información lo vas a tener no solamente en una de estas, sino en esta. Esto es una computadora que te conecta con todo el mundo. Ahí tú tienes absolutamente, es un oráculo. Tú apenas tienes una duda, no sabes, oye, ¿a qué hora pasarán los buses en Francia a las 3 de la tarde, en París? Ahí está, todo está puesto ahí. Entonces llega un momento en que ya no vas a depender de una interpretación intermediaria, ¿no? Pero hay que reiterar entonces que salió una resolución el sábado donde se prorroga hasta el 2022, y esa ha sido firmada ¿por quién? Por Edme Trujillo, ¿no? Así que ya tenemos que estar alertas y seguir informando al respecto. Muchas gracias, Mauricio. Últimas palabras para nuestra audiencia, por favor. Bueno, a ver, estamos entrando a un proceso electoral sin duda importante. No habrá bicentenario ni democracia como todos anhelamos el año 21, si es que en el año 20 miramos las cosas de soslayo y no reconstruimos lo afectado que está la democracia peruana. No queremos que en nuestro país se dé la circunstancia de Chile, en la que están quemando su propio país sin saber por qué. O sea, creo que el ideal de las tropas invasoras de cualquier país es llegar y destruir a ese país que está ahí. Bueno, eso lo están haciendo ellos mismos en su propio país. Tienen un metro de primera que lo están destruyendo. Nosotros ni metro tenemos, pero ellos lo están destruyendo el suyo. Bueno, pues ese es su problema. Pero eso no puede ocurrir. Y ese tipo de desbordes anárquicos solo se para con democracia. Así que el 1, ¿no? El 1 por Lima, ¿no? La estrella del APRA, como siempre, y el número 1. Muchas gracias, amigos. Ya sabe, usted es finalmente quien decide. Nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.